Buenos días, República Dominicana. Buenos días, país. Una vez más, este programa de Frente al Sol, como todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana, para brindar las principales informaciones que acontecieron durante esta semana, el día de hoy, algunas, y no solo aquí, en toda parte del mundo. Le damos la bienvenida a los que nos sintonizan a través de Sportvisión, Canal 35, a través de la internet y en todo lugar, en toda parte del mundo, en esta gran aldea que se ha convertido el planeta Tierra. Buenos días, mi amigo y hermano Cristian Alcántara. Buenos días, Héctor. Buenos días a los amables televidentes que cada sábado nos sintonizan a través de Sportvisión, Canal 35. En una hora vamos a informar al país y al mundo de todo lo que ha transcurrido durante la semana y en las últimas horas. Vamos a saludar de entrada, Héctor, a los gigantes del Cibao. Un saludito muy especial porque iniciamos con buen pie lo que es la Serie del Caribe y nosotros vamos a estamos en nuestra tierra, estamos en nuestra casa, Héctor, nos sentimos cómodos, nos sentimos a gusto, pero iniciamos con buen pie. Pues para eso tengo este saludito especial, no esos saluditos que usted a veces dice que yo le doy. El saludito es bueno. Es bueno el saludo hoy. Porque hay que entender que tenemos representando a República Dominicana un equipo gigante. Los gigantes del Cibao. Del Cibao, así es. Sí. Pero esa es la realidad y tenemos que seguir al mismo ritmo que iniciamos. Esperamos ese triunfo que nosotros vayamos, cuando finalice la Serie del Caribe, el Estadio Quisqueya, donde se vaya a celebrar. Me imagino que el mandatario va a estar ahí a celebrar el triunfo de Dominicana que se imponga en la Serie del Caribe. Y ahí junto con ese saludo a la gente de los gigantes, Cristian, vamos de una vez a lanzarle saludito a David Ortiz por su exaltación. También, sí. Al Copper Town del pabellón de la fama del béisbol de Grandes Ligas. Esta fue una gran fiesta que celebró el país. Esto se divide en dos partes. Está primero el anuncio de que la persona fue incorporada, o sea, que pasó en las votaciones del Salón de la Fama. Y luego en junio, julio viene la otra parte, que es la parte donde ya entonces llaman el incumbente, el que ganó pasar al Salón de la Fama, y entonces ahí le entregan su reconocimiento y ya el nombre, ya ponen allí la placa, diciéndole, ahora usted tiene un nicho aquí con su nombre. Así es que ahí entonces cuando se hace la gran fiesta, entonces ahí es que se hacen las celebraciones. Pero ya iniciamos con el anuncio y qué bien que el pelotero más carismático que ha tenido la República Dominicana en las Grandes Ligas, porque no solo es que el hombre es bueno con el bate, Cristian, es que el hombre hizo un despertar allí en Boston, de manera tal que cumpliendo ahora sus 5 años de estar fuera del béisbol profesional, sigue presente la figura de David Ortiz en Boston, como que si todavía está activo en las Grandes Ligas. Muy merecido esta exaltación de David Ortiz al Salón de la Fama, pues qué bueno, muy merecido. David Ortiz es un hombre que le dio mucho al deporte y representó a nuestro país en múltiples ocasiones y es un gran dominicano, un gran pelotero de nuestro país, orgullosos los dominicanos de David Ortiz. Sí, así que se une a los ya primeros 3 miembros del Salón de la Fama de la República Dominicana. Primero comenzamos con Juan Marchal, luego tuvimos a Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y ahora a David Ortiz. Y hay que decir algo a los peloteros que están aún en el terreno, tienen que copiar de estos señores, porque estos señores, además de que fueron buenos en el terreno, no fueron gente de escándalo ninguno de los 4. Fueron personas que se mantuvieron con la decencia, se convirtieron en líderes en aquellos estados donde pertenecieron o donde concluyeron su carrera. Y eso fue que lo ayudó, porque eso son dos cosas juntas que se dan con esto, Cristian. No es solo de que usted sea un titán dando con la pelota, es que también usted tiene que tener una presencia ejemplar ante a la ciudadanía, y que esa ciudadanía lo vea usted como que usted es parte de ellos. Y esto fue lo que hicieron los señores. Así que, por ejemplo, rápidamente podemos decir, ¿qué ha pasado con Sammy Sosa?
Y la gente dice, bueno, señores, en el terreno, Sammy Sosa y Mark McGwire, todos conocemos lo que ocurrió en aquellos años donde el béisbol de Grandes Ligas estaba prácticamente en el piso, después de la huelga de jugadores de las Grandes Ligas. Y estos dos señores levantaron las Grandes Ligas. Así es. Entonces, merecen los dos ir al Salón de la Fama. Ahora, ¿qué ha pasado con Sammy? Sammy se ha desconectado de las Grandes Ligas, se desconectó de Chicago, se desconectó de los Orioles, donde concluyó, se desconectó de las Grandes Ligas, pero además, entonces Sammy ha comenzado como de que de repente él es como un artista. Me dice un amigo que Sammy Sosa se ha desconectado hasta de sus orígenes. Es de todo, bueno, hasta de su color. Hasta de su color se desconectó. Entonces, cuando busca hoy los votos para pasar a Cooperstown, entonces ahí se choca con toda esta realidad de que entonces lo ven desconectado. Ahora, ¿tiene mérito Sammy Sosa para ir al Salón de la Fama? Claro que sí, que lo tiene. Nada más usted decir que Sammy Sosa, porque hablamos de Sammy Sosa y Mark McGwire, pero hay que entender que quien levantó el béisbol, sobre todo en América Latina, que los latinos nos pusimos de nuevo en béisbol, fue con Sammy Sosa. Cada jonrón de esto de Sammy Sosa, que América, no solo Dominicana, América Latina en conjunto, celebraba esos jonrones de Sammy Sosa. Y entonces había toda esta situación que se armó cuando eso. Así que merece realmente Sammy Sosa ir al Salón de la Fama. Así pero es, Héctor. Este manejo que ha tenido, se ha desconectado de sus orígenes, el hombre se ha desconectado hasta de su color, con este invento de ese cambio de color, de estas cosas. Todas esas cosas le han desfavorecido un poco a él también. Lo que pasa es que el ser humano, señores, y esto debe servir de ejemplo a muchas personas que están en cualquier área de su vida, la sencillez y la humildad, eso no quita nada y deja mucho. Usted sea orgulloso de su origen, sea orgulloso de usted mismo, de su color, de lo que sea. De donde usted viene. De donde usted viene. Diga con mucho orgullo, yo vengo de tal parte, porque eso él lo hace grande. Eso lo hace grande. Eso le dice a usted, usted decir, yo nací en un lugar donde cuando yo nací, en mi ambiente que me rodeaba era tal y cual forma. Eso lo hace a usted grande. Eso lo hace, lo enaltece en vez de usted creer que lo va a bajar. No es el caso de, por lo menos, no sé si es el caso de Sammy Sosa, nada más no es ese caso. Hay mucha gente que se avergüenza de dónde viene esto, le da vergüenza decir yo vengo de un lugar de la pobreza, porque han subido hoy de escalones y están en posiciones, le da hasta vergüenza decir yo vengo de ahí. Pero eso debe de llenarlo de orgullo a uno, porque no importa el lugar de donde usted venga, sino el lugar hasta donde usted llega. Entonces, todas estas cosas la gente tiene que ver y analizar. Tal y como usted le hace un llamado a los peloteros que emulen el gesto de estos grandes peloteros que han pasado al Salón de la Fama, hágale un llamado también a muchos políticos que emulen el gesto de ese gran patriota Juan Pablo Duarte, que nació un 26 de enero y este es el mes de la patria. Juan Pablo Duarte, pues, fue una persona que mire toda su trayectoria y mire cómo murió Juan Pablo Duarte en Caracas, Venezuela. Pobrecito murió. O sea, los políticos dominicanos deben de emular este gesto también, muchos políticos, porque hay muchos políticos que valen la pena esto. Pero hay otros que no han emulado ni el gesto de Juan Pablo Duarte ni de algunos de las personas que lo forjaron como políticos, llámese por lo menos el profesor Bosch, que hay mucha gente que han hecho lo contrario de la formación que le dio Bosch, y mucha gente han hecho lo contrario de cómo Juan Pablo Duarte pues forjó esta patria y se fajó a trabajar para independizar nuestra provincia, nuestro país, y entonces vemos cómo se ha hecho lo contrario. Así que hágale ese llamado también a muchos políticos dominicanos. Así es, así es. Bueno, ahí mismo, entonces, como diríamos, pasando de un tema a otro, ¿verdad? Y pasamos del béisbol de Grandes Ligas y de Salón de la Fama y todo esto, y caemos entonces a lo otro, Cristian. Así como decía Cristian Alcántara, señores. Iniciamos el 26 de enero con el natalicio de Duarte, el mes de la patria. Oh, señores políticos, dense una vuelta por allá, por el altar de la patria, aunque usted no tenga una función pública. Hay muchos que les da vergüenza ir por ahí. ¿Usted recuerda cuando ustedes iban a llevar una ofrenda floral debido a su función del Estado?
hoy que usted no tiene ninguna función en el Estado, sin cámara, sin bulto, sin todos los walkie-talkie, como dice los que andan los que andan detrás diciéndole que usted sí es bueno, ahora sin eso, vaya y haga un reencuentro por allá. Y haga un reencuentro con la patria. Y dígale a esos señores que forjaron la dominicanidad que usted se arrepiente de cualquier cosa mala que usted haya hecho. Y si usted cree que usted lo hizo bien, vaya entonces y dígale, ustedes saben que lo hice bien. Y me siento agradecido de la patria que ustedes forjaron. Señores, este es un mes que hay que reverentemente comenzar a recordar todas las cosas que nos forjaron estos padres de la patria. Juan Pablo Duarte, sin necesidad de tener que arriesgarlo todo, incluyendo su vida. ¿Por qué sin necesidad? Señores, hay que saber que Juan Pablo Duarte, en aquellos años, cuando éramos una isla poco desconocida, podríamos decir, por todos lados, este señor viajó a los países más desarrollados, viajó a Estados Unidos, viajó a España, viajó a todos aquellos países, Inglaterra, los países más desarrollados de ese momento del mundo. Juan Pablo Duarte viajó a ellos. ¿Por qué? Porque era una familia económicamente adinerada. O sea, lo que significa, Cristian, que no tenía necesidad. Este hombre no tiene necesidad de que decir, estoy en mala, déjame qué hacer para conseguir. Tenía un objetivo y un proyecto. Tenía un objetivo. Que esto no podía seguir bajo el yugo haitiano, ni el yugo de nadie. Y por eso enfrentó lo que tuvo que enfrentar, arriesgó todo lo que tenía que arriesgar, la estabilidad económica, la estabilidad familiar, todo lo arriesgó, porque metió a su familia en esto, y la historia está ahí escrita. Mira cómo fue a morir a otro país, donde sus amigos le dieron albergue por allá. No, y en las condiciones que murió Héctor, teniendo tantos privilegios, tal y como usted dice, porque un hombre que tenga esta categoría y todas estas condiciones, morir en las condiciones como murió Duarte, eso es algo que llama mucho la atención, pero eso es que digo que hay muchas personas que deben de emular ese gesto de Juan Pablo Duarte, deben de ir, como usted dice, al altar de la patria y sentarse 2 minutos ellos mismos a reflexionar y hablar en silencio con los padres de la patria y preguntarle cómo ustedes hicieron esto y por qué usted murió en estas condiciones. Y no hacer las cosas como se han hecho muchas personas a partir de hasta la fecha. Que aquí hay mucha gente que han hecho mucha diablura en esta nación, Héctor. Mucha diablura han hecho y han hecho de todo y están ahí muy tranquilitos con la conciencia. No sé cómo tendrán la conciencia si tienen, pero de verdad que es un gesto de Juan Pablo Duarte que deben de emularlo y de los padres de la patria. Sí, pero hablamos en un punto de los que salieron, que vayan, pero hay otros. Hay otros los que están dentro. Y los que han salido anteriormente también. Pero también los que ahora mismo están ejerciendo una función pública y que estos sí les toca ir en su calidad de funcionarios públicos que están dirigiendo una institución, como es de rigor todos los años, cada institución debe de ir y llevar una ofrenda floral. Pero invitamos a cada uno de los funcionarios que van a desfilar por el altar de la patria, que van a ir a aquel lugar a depositar aquella ofrenda. Le invitamos a que no hagan un cumplido. No hagan un cumplido. Háganlo de realidad. Cuando ustedes se vean allí frente a estos forjadores de la ciudadanía, estos forjadores de la patria, háblenle con sinceridad. Y hagan un compromiso con ellos cuando ustedes se vean allí en aquel lugar. Comprométase con la patria, comprométase con esas personas que dieron la vida, ofrendaron todo con tal de que hoy nosotros seamos un país libre e independiente. Hay que levantar ese orgullo de mucha gente que han hecho esfuerzos para que, por el contrario, Cristian, esto se vea afectado. No, hay que levantar el orgullo del dominicano, señores. Y la forma de levantarlo es cada uno haciendo lo que tiene que hacer. Así es que nos vamos a la primera pausa, retornamos aquí seguido en su programa de Frente al Sol, de frente a las cosas mal hechas y diciendo las cosas tal y como ocurren. Así que nos retornamos seguido.
abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, de Línea Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Aquí estamos, señores, nueva vez en este programa de Frente a Sol. Cristian y amigos televidentes, en esta semana, inicio de la semana pasada y en esta, hay un tema que se ha debatido bastante, es el tema de Punta Catalina y el fideicomiso de Punta Catalina. ¿Qué usted dice de eso? Bueno, yo lo que digo es, yo hasta vergüenza me da esto de hablar a veces de estos temas. Yo lo que digo es, ¿será que en el Estado no hay personalidades con capacidad de administrar una empresa, por lo menos esta que la construyó el Estado con muchos millones de pesos, porque se gastaron unos milloncitos cómodos en esa construcción de Punta Catalina, esto? Pero aquí hay un grupo de personas que hoy se ríen a carcajadas. ¿Por qué? Porque tiene un Estado que le construye para ellos administrar. Y si yo le digo a usted que en el tema de Punta Catalina ha existido más desinformación que la realidad. O sea que este asunto del fideicomiso son desinformaciones, que la población la están mal informando, es lo que usted quiere dejarme decir. Exactamente. Y le voy a explicar por qué. Quien tiene que hablar ese tema entonces es el presidente de la República y hablar de la nación. Hay una desinformación con esto. Le voy a explicar por qué desinformación. ¿Qué es un fideicomiso? Un contrato. Es lo primero que tenemos que llegar. ¿Es un contrato? No, mire lo que es el fideicomiso. El fideicomiso es una figura que se utiliza no solo aquí, se utiliza en muchos países del mundo. ¿El fideicomiso es malo? No, el fideicomiso no es malo. ¿El fideicomiso es bueno? Dependiendo. El fideicomiso es privatización, no es privatización el fideicomiso. ¿De qué depende? Depende de cuál es la fiduciaria que vaya a manejar el tema. Y en este caso, ¿cuál es la fiduciaria que va a manejar el tema de Punta Catalina? ¿Tú sabes cuál es la fiduciaria? No sé exactamente. La fiduciaria del Banco de Reserva. ¿Es el propietario entonces? El propietario. Bueno, pues, ¿Me entiendes? Entonces hay desinformación en esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un tema que es el que está en discusión. Lo que pasa es que hay que saber informar a la ciudadanía, señores. Yo he escuchado mucho en los medios que es fideicomiso, no. Hay que orientar. Hay un tema que es el que está en discusión y que sí el Estado tiene que de manera explicar para si hay que revisar eso, revisarlo. ¿Por qué? Porque está primero la cosa pública que hay que protegerla y que hay que cuidarla. ¿Dónde que está el punto? El punto está en que el fideicomiso, por ejemplo, las redes viales que se construyeron con los préstamos, los préstamos que se hicieron para construir las redes viales, carreteras del este, entre otras, es un fideicomiso. El proyecto Ciudad Juan Bosch, entre otros proyectos más que hay aquí, se construyó con fideicomiso. La Policía Nacional ahora mismo se acaba de emitir un fideicomiso para el manejo de los bienes de la Policía Nacional. La figura del fideicomiso no es mala en sí. Por ejemplo, la Policía Nacional, el fideicomiso de la Policía Nacional, ¿en qué consiste? El fideicomiso de la Policía Nacional no es más que un fideicomiso que va a manejar también el Banco de Reserva y otros actores que se involucraron ahí para darle la formalidad. ¿Para qué? Para evitar que las personas lleven lo que, por ejemplo, usted le va a regalar 5 jipetas a la Policía Nacional. Ya usted, eso no vaya a la policía, sino vaya a través de esa fiduciaria para evitar que pase lo que todo el mundo sabe que pasaba en la policía.
usted le regalaba 5 jipetas a la policía y usted volvió el próximo año donde estaban las jipetas, y las jipetas no estaban. A mí me está pasando por la mente ahora mismo esto es lo que usted, según lo que usted me está explicando, el asunto del peaje sombra, que lo tenían, lo administraban y luego pasó al Estado, que en estos días fue que el presidente Luis Abinader, pues el Estado que está administrando ese asunto. Entonces eso recae ahí en esa parte que usted está explicando. Exactamente, porque el fideicomiso es una figura que va a administrar la cosa. Pero en este caso usted dice que eso es Ahora, la fiduciaria del Banco de Reserva. Sí, pero donde está la situación es en la fiduciaria adherente. Oigan, porque no es que estamos diciendo que... Mire, en la fiduciaria adherente es donde está la situación. Es lo que está en discusión. La fiduciaria adherente y los administradores, los supervisores, ahí es donde está el tema en discusión en sí. Porque hay que explicarle, hay que educar a la ciudadanía. O sea, no hay hay, que no, decirle. no hay una dirección exclusiva para favorecer a un sectorcito pequeño. Hay una fiduciaria principal que es la fiduciaria del Banco de Reserva, que es el propio Estado. ¿Entiendes? O sea, aquí no hay un tema de privatización por ningún lado. Porque te estamos diciendo que la fiduciaria principal es el Banco de Reserva, la fiduciaria del Banco de Reserva, que es el Banco del Estado Dominicano. Entonces, donde está el tema es con la ganancia que pueden tener la fiduciaria adherente, que es una fiduciaria que va a ser el tema de las supervisiones y todas aquellas cosas. Es como usted diría, un contratista y un subcontratista, ¿verdad? Usted tiene un contratista principal que es con el que usted hace toda la negociación. El que ha faltado ahí entonces en esa desinformación es el gobierno. Entonces usted tiene un subcontratista que es el que vaya a hacer el trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? El subcontratista, entonces, ese subcontratista, imaginémonos que la fiduciaria adherente es ese subcontratista. Entonces, ¿qué es lo que está ahora mismo en discusión? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Es el tema de los beneficios que puede tener la fiduciaria adherente. Entonces, se está pidiendo que eso vaya al pacto eléctrico. Yo voy de acuerdo con eso. Que se lleve a las discusiones donde están los partidos políticos. También yo voy de acuerdo. O sea, de que esto sea un asunto que se discute en la sociedad. Y hay algo muy importante de todo esto, Cristian. Y es que esa cultura que levantó el PRM en la campaña pasada, de que el pueblo escuche y esté atento al mínimo movimiento del gobierno. Bueno, hoy le toca al PRM, que es que está gobernando. Debe emularse y que el pueblo esté atento al mínimo movimiento que haga el gobierno. Este es el gobierno más observado que ha existido en este país, Cristian. Se están observando ellos mismos también. No, porque miren, encima de este gobierno están los ojos de todo el mundo, de la oposición, de la sociedad civil, el propio PRM, que es un partido que todo el mundo conoce, que este partido siempre hay un grupo que de repente te dicen, no, espérate, esta cosa yo no la voy a negociar. Y los primeros críticos comienzan por ahí. Por ejemplo, Belvi Gracia, Ramón Alburquerque, que está allá ahí dando su numerito. O sea, entonces, este es un gobierno observado completamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con este caso de la fiduciaria? El problema no es en el tema de lo que se está haciendo con el fideicomiso. Yo entiendo que el señor ministro de Industria de Energía y Minas, el señor Almonte. Al señor Almonte le ha faltado explicación. O al gobierno central. Pero vamos a poner, bueno, comencemos por él. Yo siento que a él le ha faltado explicarle al pueblo. Porque fíjate que Luis hizo una explicación a un medio de comunicación. Y le explicó, no, mira, lo que está haciendo allí esto y esto. Y como que la gente comenzó a ver como una luz en el camino. Pero esa explicación debió hacerla el ministro de Energía y Minas. Entonces, por parte del gobierno. Porque el primero que salió a decir que había un contrato sin explicar mucho fue el ministro de Energía y Minas. O sea, él no debió hacer eso. El asunto está es que ya es que no hay desinformación se ha regado como pólvora. Y ya este pueblo ya no es el mismo de antes, que usted le va a tener una cosa así regada. No, usted va a tener que explicarle qué es lo que usted está haciendo. Y eso es bueno, eso no es malo. Porque cuando los funcionarios se sienten que están siendo observados. Esa parte que usted está explicando, tal vez usted y yo lo entendemos. Y un sector un poco reducido entienden esa parte, porque hay una gran mayoría de personas que ya lo que tienen en la mente es eso que se le mandó, o sea, lo que se vendió de que Punta Catalina están por pasar a unos empresarios para administrarle, o sea, esas son de las cosas que hay que aclarar, el gobierno que debe aclarar este asunto, y tal como usted dice, el ministro de Energía y Minas, el señor Almonte, Antonio Almonte,
pues debe hablarle a este país, que vaya un medio de comunicación y le diga, no, aquí ha habido una desinformación en torno a Punta Catalina. Me dice un amigo el día pasado, me dice, aquí hay una persona que ya está escribiendo un libro sobre el lado oscuro de Punta Catalina. Después que surgieron todas estas cosas, digo, bueno, pues que se haga a la luz pública entonces qué pasó y cómo se construyó esta planta y cómo se invirtió el dinero, que fueron unos pesitos cómodos en dólares que se invirtieron ahí, porque esta fue una de las construcciones del Estado que dio más de qué hablar esto. Yo no sé qué tanto dime y direte fue que se armó en el gobierno pasado para hacer este asunto, no sé si era que había un sector que quería que le beneficiara con algo o había otro que estaba en contra. El hecho es que esto dio mucho de qué hablar. Después que se gastó toda esta millonada de pesos, caer entonces de que esto el Estado lo va a pasar a manos del sector privado, entonces hay una desinformación. Eso debe aclararlo el propio gobierno y el señor ministro de Energía y Minas. Sí, porque lo que pasa es, señores, es que y una de las cosas que uno está observando en el gobierno es que el presidente ha tenido que convertirse en muchos temas como en el vocero de los temas. Y él ha tenido que ir a los medios a explicar sobre ciertos temas y ruedas de prensa. Y yo creo que los funcionarios deben de manejar más ciertas cosas que ellos manejan, porque quien está Toñito Almonte, quien está frente a Energía y Minas, es un técnico del área, o sea, allí no hay un tipo improvisado, allí hay un técnico del área. Ahora, ¿qué ocurre? Si el tema que usted tiene ahora mismo en el tapete es fideicomiso, ¿qué es el fideicomiso? Es un tema legal. Entonces, como es un tema legal, tiene que explicarlo lo que conoce sobre el tema legal. He escuchado en varios medios al señor ONG Cortiña, ONG, que es el que maneja la fiduciaria del Banco de Reserva. Él ha estado explicando en qué consiste, o sea, él está defendiendo, o sea, como representante de la fiduciaria del banco, en qué consistió el contrato que se firmó. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio de Energía y Minas tiene que poner que hablen de esto los abogados de allí, porque entonces, de conocimiento de los asuntos legales, el ministro va y dice una cosa y que ha chocado, porque cuando él dice, el contrato que firmamos, bueno, pues si hubo un contrato, entonces hubo un negocio. Pero eso fue cuando usted dijo ahorita que es un fideicomiso, yo le dije, eso es un contrato, porque el ministro lo dijo, usted entiende, y hay mucha gente que entonces, han dicho entonces hay que explicar sobre la figura del fideicomiso. Por ejemplo, el fideicomiso es lo que ha permitido ahora mismo que miles de dominicanos tengan una vivienda propia. La figura del fideicomiso. ¿Por qué? Porque el fideicomiso que se hace allí donde usted tiene una propiedad, un grupo de gente tienen propiedades, van y la llevan en una unificación y esa unificación de todas esas propiedades se convierte entonces ahora en una garantía que le sirve a los bancos para que los bancos presten, y de allí sale entonces la facilidad de que se puedan financiar inmuebles con mejores precios, mejores condiciones, y entonces a esos fideicomisos el gobierno se pone de acuerdo y le da ciertas oportunidades, ¿verdad?, para que ellos puedan lograr cosas. Por ejemplo, los proyectos que pertenecen a fideicomiso, el proyecto inmobiliario, no pagan arbitrio, o sea, ellos, porque dentro de esos acuerdos están los ayuntamientos, no pagan arbitrio, algunas otras cosas más, facilidades más que tienen, porque para que de ahí pueda salir entonces una facilidad y los usuarios los que van a requerir de una vivienda económica la puedan conseguir a un menor precio y con mayor facilidades. Por ejemplo, ahí conjunto con esto está el bono vivienda, pero todo esto es fideicomiso. Por ejemplo, hay países desarrollados que se han desarrollado en gran magnitud a través de los fideicomisos, porque los fideicomisos no son malos. El problema está en quienes van a manejar los fideicomisos. Inclusive, la ley de fideicomiso dice que usted no hay un monopolio, hay como si fuera una asociación de fiduciarias. Creo, Héctor, que el señor Antonio Almonte y el propio presidente va a tener que llevarlo a usted para que hable de este asunto, porque usted ha hablado largo y tendido de este asunto del fideicomiso, usted ha dado en el punto y le ha explicado a la población qué es lo que es un fideicomiso, que aquí hay un porcentaje de personas que no entendían lo que es esto, sino que esto era un contrato. El ministro de Energía y Minas tiene que hablar de esto, y si él no se siente por lo menos en condiciones de hablar y aclarar este asunto, que busque un vocero. Tal y como te dijo ahorita, el presidente ha tenido que hablar
de temas, ser el mismo vocero de él mismo, su propio gobierno, que ha tenido él que encarar algunos temas que son de nación, y no vemos que la persona que le corresponde, por lo menos en esta semana el presidente tuvo que hablar de lo que es la carestía de los productos, de la canasta básica, de los productos agrícolas, esto, que yo creo que esa parte le tocaba al ministro de Agricultura, Limber Cruz, o sea, dar detalle de por qué los productos están en esta condición, y el propio presidente tuvo que sentarse con la prensa y explicar algunos detalles sobre estos temas. Entonces, yo creo que esas son cosas que el gobierno, todas estas cosas tienen que mejorarlas. Sí, y por último, para concluir con este tema, Cristian, de Fideicomiso de Punta Catalina, es lo que se ha hablado y se ha mencionado sobre que dice, bueno, entonces ahora no se va a hacer la auditoría de Punta Catalina. Sí se va a hacer la auditoría de Punta Catalina. Se dice, ¿y por qué se inició con el precio que costó? O sea, que dijo el gobierno pasado que costó. Bueno, porque había que tomar como referencia un precio. Entonces, si había que tomar como referencia, no podemos inventarnos un precio. Bueno, la planta costó más de ahí o costó menos de ahí. Entonces, no, había que iniciar por un costo. ¿Cuál era el costo? El costo que tenemos en la mano. El costo que dijo el gobierno pasado, lo que costó la planta. Entonces, ahora viene la auditoría. Pero mucho ha durado el gobierno para hacer una auditoría. El que pensó que la auditoría de Punta Catalina no venía, se equivocó. La auditoría viene. Pero para iniciar este proceso de fideicomiso, había que iniciar con el precio que tenemos en la mano. No podemos inventarnos un precio. Antes de irnos a la pausa, Héctor, yo creo que si se audita punto por punto la construcción de Punta Catalina, yo creo que los 2 años y meses que le restan a don Luis Abinader se van a pasar, y yo creo que no hay forma de explicar, si se explica bien claro este asunto, de cómo se construyó y todo lo que conllevó. No vamos a pasar lo que falta de gobierno, Héctor. Así es que bueno, nos vamos a la pausa y retornamos seguido aquí a su programa de Frente al Sol. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, de Lina Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Bueno, señores, no, tenemos otro programa fuera del aire, usted y yo. Bueno. Mire esto, el representante de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central, Manuel Crespo, pues, acusó al gobierno de don Luis Abinader de la inflación que tenemos en el día de hoy. Buen hombre. Buen hombre, ese Manuel Crespo. Es uno de los hombres que ha sonado poco con ruido de cosas malas. Entonces le está acusando al gobierno de don Luis de esta inflación y esta carestía que tenemos hoy. Por ahí el dominicano ingenioso esto. Pero y todavía Crespo estaba metido en una cueva. Estaba tranquilo por ahí. Tranquilo. Yo digo que todas las cosas que ha pasado, la pandemia y toda la situación que los gobiernos están enfrentando, él estaba en una cueva metido que no sabía nada de eso. Estaba trabajando en la Junta por el Partido de la Fuerza del Pueblo. Y ahí no se sabe que hay una pandemia y que hay una inflación mundial. No se sabe ahí. O él está en no ve noticias. Parece que no. Pero el hecho es que tenemos este asunto de esta inflación. El dominicano ingenioso, ayer yo en las redes sociales, Héctor, yo buscando alcancé a ver una foto de un funcionario que andaba que más perdido que Limber. Parece que al pasar tantos días festivos, ¿hubo uno que se perdió? Se le olvidó de que ayer era viernes y andaba preguntando. Me gustaría que el madre me ponga esa foto ahí de ese funcionario que estaba preguntando de que qué día es hoy. No sé si parece que se le pasó el día y los combustibles lo dejó igualito. No lo subió. Parece que el señor Ito Bisonodi, que andaba más perdido que el Limber, preguntando qué día es hoy.
El dominicano se le ingenia para poner a la población a opinar sobre el tema y a pensar. Entonces parece que al no subir los combustibles ayer, parece que a Don Hito se le olvidó que ayer era viernes, que por todos estos días festivos que hemos tenido hoy, que tuvimos esta semana, que vino el día de Duarte, que el lunes no se trabajó y eso. Pues no hubo forma de... ¿Usted cree que no lo aumentaron fue porque no por eso? No, porque se le olvidó que ayer era viernes. El gobierno anunció en el día de ayer que iba a asumir el costo de la subida de Estos petróleo. combustibles van cada día en aumento. Yo no sé qué es lo que va a pasar aquí. Yo lo que digo es, Hito Bisonó ha quedado mal esto a esta población. ¿Por qué? Porque él predicaba un discurso y en la práctica ha sido otro. O sea, mucha gente dice que Don Hito Bisonó lo que quería era que lo nombraran en Industria y Comercio cuando él tenía la formulita esta, que parece que se le ha ido de la mano. Y a la práctica ha sido lo contrario, porque casi todos los fines de semana, después que el señor ministro de Industria y Comercio está ahí, los combustibles son para arriba cada día más. Mire, hablando de los combustibles, estoy buscando algo aquí. Porque Le uno no quitan de quiere impuestos justificar aproximadamente cosas, por la gasolina. Mira la formulita. La fórmula Hito. Mire lo que pasa, señores. Una explicacióncita. Pues aquí tenemos un tema con los combustibles. El tema de los impuestos que hay a los combustibles. Eso siempre se ha explicado que si la gasolina no la regalan y no tenemos que comprarla, no se puede vender a menos de 100 pesos. Porque ya cada galón tiene cargado unos impuestos. Y todo eso cuesta dinero. No los impuestos que ya hay establecidos en cada galón, todavía no las regalan y en menos de 100 pesos no se vende. Pero mire lo que pasa con el asunto del petróleo. Hay una situación concluida o comenzando a aperturarse el mundo que se dio en el sector petrolero. La gente del sector petrolero decidieron, ellos tienen un club, el club de los petroleros. Entonces allí, ¿qué ellos hicieron? Ellos hicieron lo siguiente, a cada quien le pusieron una cuota por un tiempo determinado. Entonces tú no puedes sacar más de esa parte, de esa cuota que te pusieron. ¿Para qué? Para que no haya excedente de petróleo. Y entonces de esa manera el petróleo vaya subiendo. Pues recordemos que llegó a 18. Entonces, ¿qué ellos quieren? Un tope. La idea de ellos es que cuando llegue al tope que ellos lo tenían, entonces de ahí, por ejemplo, ellos van a seguir, eso va a seguir, por ejemplo, durante los 5 meses o 6 meses más, ese manejo del petróleo. Luego entonces va a llegar el momento donde ellos liberan entonces el petróleo, donde cada quien ya fuera del club pueda vender petróleo. Y entonces el petróleo ahí va a tomar una estabilidad. Por ejemplo, por eso que usted ve que llegue rápido ese momento. Por eso usted ve que en Estados Unidos, la gasolina está ahora mismo en un precio que usted no puede imaginarse. El pensar que Estados Unidos un galón de gasolina está costando $3.69. ¿Tú sabes cuánto es eso? ¿En pesos dominicanos? En dólares. Ah, en dólares, eso es dineral. O sea, si usted lo lleva a pesos dominicanos, estamos hablando de 200 y pico de pesos. Prácticamente como está la gasolina. Bueno, o sea, no, que si allá, que es donde hacen el negocio, de ahí. Imagínese aquí. Entonces, señores, mire, no, pues, más barata no, Estados Unidos nunca había tenido una gasolina de ese precio. O sea, porque recuerde que estamos hablando de un país. Pero esos productores de petróleo deben buscar la un forma país que negocia de ahí con los petroleros. No que negocia, no, que lo tiene en la mano. de acomodarle la cosa a nosotros los países pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre con eso es que se ha presentado una situación de lo que le estamos explicando. O sea, el sector petrolero está dosificando el petróleo para producir el alza del precio del petróleo. ¿Y eso qué ha ocurrido? ¿Qué hizo Estados Unidos en esta semana? Pues Estados Unidos en esta semana, el gobierno de los Estados Unidos tuvo que sentarse y llegar a la sinceridad, ¿verdad?, con el pueblo sobre la inflación. O sea, la inflación real del costo de la vida mundial, la inflación en Estados Unidos. Entonces, si en Estados Unidos, que si a Estados Unidos le duele un ojo, a nosotros aquí nos da una gripe que nos estamos muriendo, tuvieron que aceptar como un hecho la inflación, y especialmente por el tema del petróleo. Entonces, señor, ¿cómo es el amigo?
Feito. No, el de ¿Cuál es? el que dice que el gobierno es el culpable de la inflación. Ah, el amigo Crespo, Manuel. No es Tobías, es Manuel. Tobías. Tobías Son el hermanos hermano. los dos. Tobías el hermano, es que Tobías es el que él estaba en la palestra, pero antes era Manuel el que estaba en la palestra, pues son dos personas muy preparadas. Manuel ha estado tranquilo, como usted dijo. Y dos buenos muchachos los dos, siempre ahí, pero Manuel. Se fueron al mismo terreno los sí. dos, se fueron a Pero la misma parcela política. Manuel Crespo, mire, le voy a decir una cosa a usted. Yo sé que usted lo que está metido allí en la Junta, buscando la situación de su partido, pero allá hay periódicos y el internet ya no hay excusa. ¿Te quiere decir que él no se está entonces enterando, el verdad? venir ahora mismo cualquiera, de que por priven gracioso, pues le llama priven gracioso, y de que hablar de los temas que la gente quiere que hable. Acusar al gobierno de la inflación de los productos de primera necesidad y de todos los productos y de lo que está ocurriendo aquí es una irresponsabilidad. Porque hay una situación de una inflación mundial. ¿Y qué se va a hacer con esto, con este asunto de esta Hay inflación? una situación mundial. ¿Qué los gobiernos tienen que hacer? Bueno, tomar medidas a ver hasta dónde pueden manejar el tema. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Pero tomar medidas. bajo una situación mundial afectando el globo terráqueo, a ver si así lo entienden, ¿verdad? Entonces tú no puedes querer que ahora dígale eso a Manuel. a cada gobierno le van a echar la culpa de la situación, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer, señores, no vamos a privar de que es populista, en estar manejando temas para que se diga que nosotros sí, que aquello no. Y sobre todo, Manuel, recuerde que usted no es parte de un partido ni de un equipo que nunca llegó al poder. Usted pertenece a un equipo que gobernó durante... Estuvo en el poder, la fuerza del pueblo. Durante 8 años, la fuerza... Entonces, mira, lo que pasa es que la fuerza del pueblo es como decía el PRM. O sea, tú no puedes decir que no, el PRM nunca ha estado en el poder. No, espérate. Es lo mismo, el PRD. No, porque no podemos venir aquí a hablar una cosa por otra. ¿Cómo vamos a decir que no, el PRM nunca ha estado en el poder? No, todo lo que está en el PRM es lo mismo que del PRD. Que tuvo 2004. Exacto, entonces la gente del pueblo no puede decir que la gente fue... No, porque nosotros nunca hemos estado en el poder. Oh, ¿y quién lo preside a ustedes? Pregúntele a Manuel, ¿de dónde él era cuando él era joven, ministro de la Juventud? Ministro de la Juventud, ¿de dónde era? Hace años de eso. Hace unos añitos, sí. Ya los jóvenes Ya Manuel no se acuerda de eso. Ya los jóvenes de cuando Manuel ya son viejos, incluyéndonos a nosotros. Pero, señores, no vamos a sernos graciosos, porque eso no cae bien. Eso no cae bien. No. Vamos a ser más responsables. Bueno, nada, vamos a buscar fórmula, presidente. Usted que nos está representando al día de hoy a nosotros. Tenemos una situación de una inflación, tenemos unos precios inalcanzables, tenemos los materiales de construcción inalcanzables. Busquen fórmula porque la población lo que quiere es encontrar el camino ya, ¿no, Héctor? Para caminar bien derecho, sin tropiezos. Sí, eso que hay que hacer, señor. Ahora mismo lo que hay es que apostar por los productos de consumo que, valga la redundancia, se producen en el país. Eso es lo que están haciendo todos los países, apostar por el consumo de esos productos. ¿Por qué? Porque la situación que hay es que la inflación que hay ahora mismo a nivel mundial versus la importación de materia prima, entre otras cosas, tú no puedes manejarlo. O sea, porque cada cosa que producen estos países necesitan de esa materia prima importada. Entonces, si allá te suben, aquí no te van a bajar. Bueno. Si para usted mantener, por ejemplo, el caso de la carne, cada producto de eso que tú usas para el pollo, para la res, para el cerdo, tiene que traerlo de allá. Entonces tú no puedes pensar que las carnes aquí van a bajar. Ahora, claro, el gobierno no significa que el gobierno se quede con la mano cruzada. Y el presidente en esta semana se refirió al tema. O sea, diciendo ya... Y más, Héctor, si estamos en el proceso de reelección, porque el PRM está en sus estatutos, en proceso de... Aunque, como dijo en esta semana el ministro Paliza, la Constitución es clara. 2 periodos nunca jamás el presidente lleva uno. Bueno, sí, ya lo que trata es porque ningún estatuto de un partido puede estar en contra de lo que dice la Constitución. Bueno, es lo que yo digo entonces, lo que yo digo es para usted perpetuarse y reelegirse en los cargos y perpetuarse 8 años consecutivos, usted tiene que resolver los problemas que hay. Por ejemplo, en el PRM la reelección está vetada hasta mañana. Hasta mañana, creo. Hasta mañana. Aunque Paliza dijo... Porque mañana el Congreso mañana van a... Paliza dijo que el PRM no va a terminar como terminó el PRD en
La churcha y la sillazo. No, porque... Y ellos no son lo mismo. No, mira que lo que pasa. Lo que pasa es lo siguiente. En el PRM eso está decidido. O sea, ahí no hay de que... Aquí no hay de que unos actores que están esperando en contra de esto. No hay problema con eso. Eso está decidido. Y nada más que mañana van a ir y van a levantar la mano los que están de acuerdo. Que se reelige el hombre. Bueno, porque no es... Ahí no se va a hablar, no es de reelegir a Luis. Sí, pero hay ahí lo que se le va a abrir la puerta. Aparte por ahí que está reservado para el asunto de la reelección. No, porque mira que los estatutos del PRM, lo que dicen, me parece que el artículo 100 de los estatutos del PRM, lo que mencionan es que está prohibida la reelección de un presidente surgido del PRM hasta tanto se convoque un congreso y se trate sobre el tema de la corrupción. Porque lo dice claro, no es que lo cierra, o sea, te dice, entre tanto se convoque a un congreso y que en ese congreso se trate sobre el tema y se tome una decisión. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo mañana? Ese punto. Se convocó al Congreso mañana, es el día, y se va a tocar, y está en la agenda el tema de la reelección. Ya ahí se cumplió con los estatutos. O sea que no hay ningún problema. En esa parte no hay problema. No, que no hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Después de 14 años fuera de poder, hay mucha gente que aprende. Bueno, ojalá que aprendan, porque todavía esto al día de hoy, a 2 años casi de gobierno, hay mucha gente que están como medio tarareándose en el gobierno, que como que no saben lo que tienen a mano y no saben lo que la población le puso en la mano en agosto pasado del 2020. Sí, Entonces, si quieren perpetuarse, como dijo ahorita en el gobierno, pues tienen que resolver muchas cositas. No vamos a quitarle un poco, escúchame, Cristian, antes de seguir usted y yo hablando aquí, vamos a subarnos a los teléfonos para ver qué dice la gente de estos temas. Hay un asunto entonces, Cristian, pero vamos a cambiar una palabrita. que me llama un poco la atención. Cristian, esa palabrita de perpetuarse, vamos a decir continuar en el poder. De continuar. Sí, porque perpetuarse ya entonces como que... El que se quería perpetuar era el otro que salió. No, porque perpetuarse en el poder es cuando usted, por ejemplo, la Constitución le permite a usted un año, un periodo y otro, ¿verdad? Entonces cuando usted dice, yo quiero modificarla para seguir, ya eso es perpetuarse. Pero mientras tanto es simplemente... Pues vamos a modificar ese concepto. Sí, llévelo suave ahí. Hay algo que me llama un poco la atención esto y es algunas declaraciones que el expresidente don Hipólito Mejía Domínguez, o sea, ha soltado. Tal vez por la espontaneidad que tiene el presidente, esa forma peculiar que tiene de abordar los temas. Eso es Hipólito, ¿verdad? Sí, ese es Hipólito. Como que se contraponen a lo que es el gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente habla de una cosa y el presidente de Hipólito Mejía es un hombre muy influyente en este gobierno porque tiene medio gobierno en diferentes posiciones. Entonces el presidente como que a veces da algunas declaraciones como que se contraponen a lo que predica el presidente Luis Abinader. Entonces esa parte ahí como que el PRM como que tiene como que mejorar esto. Eso significa que es un partido donde hay democracia y gente que tiene ideas distintas le expresan. Bueno. Ahí no hay una dictadura de partido que usted tiene que decir obligado, ¿no? Porque así mismo fue que se formó el PRM y así se formó el PRD. Buenas tardes. Sí, saludos. ¿Quién nos habla de dónde? Guzmán de Villa Francisca. Adelante, Villa Francisca. Quiero decir una cosa. Escúchame, yo voy a bajar la televisión. El PRM, es como ustedes dicen, tiene muchos frentes. Muchos. La oposición, dentro de su partido. Fíjense, ahorita mismo, en el programa de José Gutiérrez, hay un pueblo que se llama Aminilla, es la provincia de partido de Dajabón. Ustedes decían que tienen más de 20 años protestando para que el gobierno le arreglen la carretera. Entonces, ayer, enérgicamente, ellos le pedían a Abinader, que estaba dando clases, para que le arregle su carretera. Al compañero que está ahí del capo verde, no tiene 2 años Abinader. Abinader tiene 1 año y 5 meses. Porque fue de agosto a enero son 5 meses. Va a cumplir 2 ya. En 5 meses, todo el mundo quiere que le arreglen al mismo tiempo sus necesidades. Cuando todo el mundo sabe que hay una pandemia a nivel mundial, donde aquí ya ha matado 4.000, casi ya está llegando a los 4.300. Y todo el mundo que se ha vacunado, no ha gastado un chévere para esa vacuna, y dónde ha venido esos cuartos para pagar esa vacuna. Y
con la alta del petróleo, aquí no se produce petróleo. Entonces la gente lo que quiere es lo fácil. Quitar la bocina oye, que eso no tiene madre. En todos los comercios, en todas las cosas, todo lo ve pontificando y hablando. Que la pasen bien, muchas gracias. Bueno. Mire, lo que hay un asunto es, amable televidente, hay un asunto que se llama continuidad del Estado. El presidente encontró problemas, el presidente lo que tiene que continuar resolviendo los problemas. Que hay una comunidad que necesita agua y el presidente de turno es don Luis Abinader y va a esa provincia. Obligatoriamente los municipios de ahí tienen que ir donde el presidente con pancartas solicitarle. Lo único es que los municipios también tienen que ser un poco condescendientes. Condescendientes y saber que una gente que llegó, acaba de llegar al poder. No, usted, no es que un año y 5 meses. No es que no se le exija, no es que no se le exija, porque las comunidades tienen que exigir su mejoría. Ahora, no es lo mismo usted exigirle al que tenía 20 años en el poder, a usted exigirle a un gobierno que llegó al poder en medio de una situación Mire, de crisis de salud, que es la peor crisis que puede tener cualquier comunidad, cualquier población, y en este tema la población mundial. La semana pasada, Héctor, hice yo una denuncia de una situación que tenía una población en San Juan de la Maguana, y me enteré de que la denuncia era política, porque estaban diciendo que eran los 2 años que lleva el PRM que tienen sin agua. Y ellos tienen mucho tiempo con esa problemática, pero esa es la situación. Saludos. Por eso que la comunidad tiene que sincerizarse a la hora de hacer su denuncia. Buenos días, Héctor. Sí. ¿Quién nos habla? Benjamín de los Guandules. Díganos, Adelante, Benjamín. hermano. Yo le voy a decir algo. El presidente lo que tiene que cambiar es esos ministros mentirosos. Porque si usted no va a cumplir algo, no lo prometa. Si hizo no, a eso le dijo esa promesa. El pueblo lo que tiene que levantarse y darle una buena pela para que no sea mentiroso. Bueno, ahí está buenísimo. No, sin violencia, hermano. Que le explique a la población que le explique qué es lo que ha pasado. No hay que utilizar la violencia. No hay que darle golpe al pobrecito, señor. Estaba ahí, para que se había ido ya. Se cayó la llamada. Bueno, la gente... Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Sí, bueno, de Cristo Rey. Díganos. Dile al señor del traje negro. Si se prometió un cambio, ¿por qué ahora viene usted a decir que ellos tenían una varita mágica, que ellos tienen poco tiempo? Entonces, sea más coherente en su pronunciamiento, que no sea tan fanático políticamente. Y escúcheme. Ok. Lo que pasa es que la gente que tenía 20 años de poder ahora quiere que las cosas se resuelvan en 2 días. Entonces esa gente que están llamando son de los que tenían 20 años. Es lo que tiene. No necesariamente eso, pero por lo menos ese que llamó. Ahora. Sí, saludos. Cristian, ¿ya te sonaste? Ya estoy bien. ¿Quién me habla? Tu amiga. La amiga de los mameyes. Tu amiga. ¿Cómo está usted? Ya la conoce. Estoy en una cama, estoy enferma. Ay. ¿Qué le pasa? Estoy muy enferma, yo no me puedo levantar porque yo tengo 5 años en la columna. Ay, caramba, qué pena. Oye, pero sigue llamándome el amigo. ¿A cuál es amigo suyo? ¿A cuál de los dos? Porque Néstor, son dos que tiene Leonel, ahora. porque usted me tiene... El hombre de la nevera, Cristian, apunta. Ah, ok. Usted a Leonel le hace llamado para que le haga el asunto de la vivienda. Y al señor don Héctor Valdés, el asunto de la nevera, don Héctor. Y Héctor debe tener el seguro con que comprar una neverita a ese señor. Digo yo, no sé. Que le ponga de su salario, que le puede alcanzar. Sí, aunque sea ¿Cuánto es el salario? Un 0.0% con eso yo creo que le da a él para... 0.0%. Con eso don Héctor le compra la nevera a la señora. Con el 0.0% de su salario. Sí, con eso. Claro. Oye, No, pues muchas muchacho, una gracias. cosa seria. Le vamos a estar siempre haciendo... Llámalo, Cristian, llámalo. Le vamos a hacer Está un bien. llamado al presidente, al presidente Fernández para la casita y don Héctor Valdés. Saque el 0.0% y haga a esa señora. Bueno, señores. Muy bien. Entonces, Cristian, lo que decíamos de lo que la población requiere, la población no pueden dejar de exigirle a los gobiernos, porque en eso sí estamos de acuerdo. Si usted no tiene agua, exija que el gobierno es que está para arreglar los problemas que tenga la población. ¿Usted se acuerda que ahora, yo aquí... usted lo que no puede, Cristian, usted lo que no puede es decir, tenemos 2 años sin que llegue el agua. Si usted sabe que son 20 que tiene que el agua no le ha llegado. ¿Usted se acuerda que yo aquí tenía no le sacaba el fuerte al amigo director de la CAS cuando inició en esos días? Sí. ¿Por qué? Porque teníamos una situación en el sector de Santo Domingo Oeste de que habían unos 3 o 4 meses
de que no llegaba el agua y en los años anteriores de los gobiernos pasados pues no había esta problemática y mis denuncias no eran por asuntos políticos. Y ya eso se resolvió. Usted no me oye a mí hablando de eso ya por aquí. Exacto. Así es. Porque si usted tiene un problema, usted ve que el gobierno llegó y está descuidando un sector, cual o tal. Usted dice, no, pero aquí siempre había agua y ahora no hay. Entonces usted tiene, así mismo usted lo dice, mira, aquí cuando llegó este gobierno, aquí llegaba el agua y ahora no está llegando. Ahora, si usted sabe que es que nunca le ha llegado, sea responsable y diga que nunca le ha llegado el agua y que usted tiene la esperanza que ahora se resuelva. Ese problema de San Juan que yo denuncié, ya se resolvió el agua, el problema del agua también. Pero era un problema viejo, ¿no? No, era viejo, pero me daban la información y me mandaron que tenían los 2 años del PRM. Porque mira que lo que pasa, el año y los 5 meses el asunto es manejarse con inteligencia, porque usted le dice al funcionario, mire, este es un tema de hace 15 años, no lo resuelve. Él lo quiere resolver para él demostrar que él sí lo resolvió. Que él lo pudo resolver. Pero usted le dice a él que ese problema es de él, entonces le dice, no, yo no te voy a resolver eso porque no es mío. Yo llegué aquí, tú tenías tu problema ahí. Pero la población... Tienen que ser inteligentes, señores. Nosotros ya estamos en la parte final, Héctor. Y que la denuncia de los temas lo hagan los comunitarios, no los políticos. Porque los políticos, entonces, politizan los temas y eso no ayuda mucho a que se resuelvan. Pero si son los comunitarios que sí les duele y que son voceros reales de los problemas de la comunidad, la cosa funciona diferente. Señores, hemos llegado al final de este programa de Frente al Sol. Si Dios lo permite, el próximo sábado estaremos nueva vez por aquí. Quien le habla, Héctor Ferrera y Cristian Alcántara. Hasta la próxima.